presenta su programa Ser Humano. El despertar la conciencia de las personas para hacerse responsables y creadores de sus propias vidas. Ser Humano. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en su programa Ser Humano, que se transmite por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Y bueno, una vez más estamos aquí con la psicóloga Erika Alvarado, como siempre que nos acompaña, su servidora, la psicóloga Jenny Rodríguez. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante para todos aquellos que están ahorita como batallando un poquito con el tema de sus adolescentes en casa. Entonces, el tema del día de hoy es cómo comunicarme con mi hijo adolescente, ya que, bueno, sabemos de siempre que la adolescencia es algo como un tanto difícil, ¿no? De transitar, tanto para los chicos que lo están pasando como para nosotros como padres, familiares, abuelos, tíos, maestros, estar lidiando como con este cambio en la adolescencia. Y bueno, nos pareció importante abordar este tema porque a veces no tenemos las herramientas necesarias para poder tener una buena interacción con los chicos en esta etapa. A veces los satanizamos mucho, a veces nos pasamos de permisivos, y es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, aquí estamos con la psicóloga Erika, que nos va a hablar un poquito de qué es la adolescencia y cómo podemos empezar a comunicarnos nosotros como adultos con los adolescentes sin que estos entren en rebeldía. Así es. Muchas gracias nuevamente, un gusto y un placer estar en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza, y en este programa de Ser Humano. Bueno, yo creo que todos tenemos o conocemos un adolescente, si no es nuestros hijos, puede ser nuestro sobrino, puede ser nuestro vecino, puede ser nuestro nieto. Todos tenemos un adolescente o hemos tenido contacto con un adolescente. Y de ahí parte la palabra de adolescente, que precisamente viene de crecer. Y es cuando pasamos de esa etapa tan importante de niño, precisamente, y pasar a adulto. Es cuando no son ni niños, pero tampoco adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto viene desde cuando son más pequeños, desde la niñez, donde nosotros como padres somos los héroes, ¿no? Y es de yo quiero ser como mi mamá, quiero ser como mi papá. Pero ¿qué pasa cuando entran a esta etapa de la adolescencia, donde vienen muchos cambios fisiológicos, vienen muchos cambios emocionales? Porque el adolescente, después de que quería ser como mi papá, ahora sí son la canción, ¿verdad? Después ya no quiero. Y entonces empiezo a tener comportamientos de ya no quiero salir de mi recámara, no me parece lo que dices, porque entonces asimila de ouch, me estoy pareciendo a mi papá. Y entonces no quiero ser como él, porque estoy buscando mi independencia en ese momento. El adolescente es el que se siente independiente, ¿no? Yo siempre he dicho, psicóloga, si el adolescente pudiera escriturar su cuarto, lo haría. Totalmente. Porque cuando son más pequeños, mamá, duérmete conmigo, quédate conmigo, no vayas a trabajar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estamos en esta etapa, cuando tenemos hijos de esta edad? ¿Me puedes dar mi espacio? ¿No? ¿Puedes cerrar la puerta? Claro. Y entonces ahí es donde nosotros como padres tenemos que empezar a ser padres de adolescentes de ahora. Nosotros todavía nos tocó cuando el grito, ¿no? O a veces, yo tengo mucho este recuerdo, que mi mamá con una mirada, o sea, mi mamá era así de, volteaba a verme y yo ya, quietecita, ¿no? Sí, nos tenía ya bien condicionados. Así, ¿no? es, ¿no? Pero aquí lo importante es que si vamos a tener adolescentes de ahora, tenemos que ser padres de ahora. ¿A qué me refiero? Algo tan sencillo, que ha venido a generar muchos conflictos en los adolescentes, el internet. Nuevamente, no, el internet, donde basta un clic para que puedan tener acceso a cualquier información, e incluso puedan comunicarse con personas, lo que digo, justamente
del otro lado del mundo, ¿no? Claro, que ni conocen también, ¿no? Es un tanto riesgoso. Es un riesgo, exactamente. De pronto al consultorio me han llegado pacientes en donde me dicen, es que mi hijo o mi hija está mandando ciertos videos que no son idóneos para su edad. Y entonces ahí es donde yo les pregunto, bueno, ¿y tú como papá, qué estás haciendo para verificar qué es lo que ve tu hijo? O a qué tiene acceso tu hijo cuando no está. Ahora pues es más común que ahora tanto papá como mamá trabajemos y la mayor parte del día el adolescente se queda en casa. Así es. Sí, y digo, retomando lo que comentabas tu psicóloga, está el tema de la adolescencia, ¿no? Que viene todavía es más allá, ¿no? El adolescente adolece, ¿no? Y esto viene de un dolor, no solamente de este cambio de la personalidad, de la ruptura de la identidad, sino también internamente empieza a tener una serie de cambios que sí empieza a adolecer, sí les duele crecer, a todos nos ha dolido crecer, nos ha dolido posiblemente enfrentarnos al espejo y observar que nuestro cuerpo ya no es como el de ese niño que solía ser, y entonces viene un trance muy difícil para el ser humano, porque no están, como bien lo mencionas, ¿no? Ni en la infancia, ni es un niño, ni es un adulto. Entonces, ¿qué pasa, no? Para que ustedes lo vayan tomando en cuenta. A veces actúan como niños cuando les conviene, y a veces son adultos también cuando les conviene, ¿no? Sin embargo, no hay que, nosotros ya como padres, como adultos, no hay que soltarles como ese tema de decir, pues entonces tú puedes hacer lo que tú quieras. A mí, como papá o mamá, jamás se me tiene que olvidar que yo soy la autoridad. Así es. Porque de pronto eso se nos olvida, o sea, como decimos, ¿no? Claro. Y queremos ver a nuestro hijo como nuestro amigo. Cosa que no, jamás. De hecho, hay muchos papás que dicen, es que yo prefiero ser el mejor amigo o la mejor amiga de mi hijo adolescente, en vez de que se vaya allá afuera. O sea, ese es el primer gran error que cometemos como padres, debido a que los hijos, nunca vamos a poder ser amigos de los hijos, ¿no? Estamos aquí como parte de un acompañamiento en la vida, parte de nosotros, ellos son parte de nosotros somos parte de ellos. Sin embargo, nunca va a ser como un amigo. Y ese es un grave error, y entonces luego los papás se decepcionan porque no les cuenta todo y pensaban que eran amigos, ¿no? O los padres son demasiado permisivos al grado de bajarse al nivel, ¿no? Porque estamos hablando de la autoridad aquí, ¿no? Mamá y papá. El adolescente sigue aquí. Yo siempre digo, el día que una persona ya tenga la capacidad y la libertad económica para poder costear sus gastos, ese día ya puede tomar sus propias decisiones. Mientras que esté en el techo o en la casa de mamá o papá, ese chico o chica siguen dependiendo de sus padres. Entonces tienen que empezar a regularse justamente por los lineamientos y reglas que hay en esa casa. Y entonces a mí sorprendentemente me ha pasado actualmente, ya muchos padres dejan a sus hijos hacer lo que quieren. Bueno, conozco papás que les tienen miedo a sus hijos, ¿no? Es que se va a enojar, es que ya se enojó y ya no me va a hablar y ya se encerró, ve tú, no, mejor ve tú, ve, o sea, y tú dices así, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que tu mamá, tu papá, le tengas tanto miedo a tu hijo, claro, que tú creaste, que tú educaste? ¿Cómo por qué pasa esto, psicóloga? Bueno, aquí viene, yo creo que recordaba dentro de la terapia sistémica familiar, Múnich dice que alones. Los alones son como una pirámide, donde debe de estar como una, vamos a llamarle jerarquía, una posición donde efectivamente están papás, están mamás, mamá y están hijos. ¿Qué pasa con esta situación precisamente? Que esos salones los movemos. Y entonces pueden ser por muchos factores, ¿no? Puede ser porque sé que no estoy cumpliendo como papá con esa responsabilidad. Y entonces, como sé que no estoy cumpliendo con ese papel de padre como tal, de protector, de cuidador, de ayudador, entonces tengo miedo que en ese momento mi hijo pueda efectivamente irse. Y entonces tiendo a ser permisivo. Y también algo, perdón, que voy a retomar de que comentaba, psicóloga, decías hace un momento, ¿no?
llega esta parte donde los adolescentes van a pasar por ciertos cambios que ellos no van a poder entender como tal y que nosotros como padres de pronto llegamos hasta desconocerlos. Es un ejemplo, es como si tuviéramos a nuestro hijo, pero en versión pirata, porque es lo mismo, pero no es la esencia, ¿no? Es muy parecido, pero no es lo que realmente yo conocía. Y entonces viene esta parte en donde van a pasar por ciertos, yo les llamo 3 cambios. El primer cambio es cuando buscan la independencia, como decíamos o decías hace un momentito, ¿no? Yo quiero ser independiente, quiero buscar mis propias decisiones, no quiero que me impongan, no quiero que me digas lo que tengo que hacer porque ya crecí. E incluso me llama la atención que si le dices, oye niño, no soy niño, ya no soy un niño. Pero cuando les asignas una responsabilidad mayor, ahora sí. Ay, pero no, o incluso cuando quieren salir, ¿no? Cuando quieren ciertos permisos o ciertos privilegios, ahí sí ya, ¿no? Entonces, digo, aquí hay que también aclarar mucho que el adolescente es muy astuto, muy inteligente, ya tienen como cierta experiencia que van adquiriendo en esta etapa y justamente ellos se van a regular por lo que más les convenga. Y es aquí donde papás tenemos que estar bien atentos a que, como dicen, ¿no? A que no nos chamaquen, eso es lo que pasa. Se burlan de nosotros y nosotros ni cuenta nos damos, porque a veces pecamos de inocentes, pecamos de confiar en exceso y creer demasiado. Yo siempre digo, hay que creer en los hijos, sí, hay que confiar en ellos, sí, pero vuelvo a lo mismo. Una pauta fundamental es el tema de las reglas, límites, valores que se viven en casa, para que este chico pase su adolescencia lo mejor posible, siempre con el acompañamiento de papá, de mamá, de sus tutores, para que no se vaya como saliendo del caminito, ¿no? Que sabemos, yo tengo una conferencia que se llama La adolescencia es la puerta de la vida, porque justamente es la pauta así precisa para crear el futuro exitoso que todos queremos, o para fracasar en la vida, ¿no? Con embarazos no deseados, con las drogas, el alcohol, el suicidio. A veces los adolescentes entran en una situación caótica de la cual ya no pueden salir y ciertamente marca destino, ¿no? O toma la otra pauta donde tenemos adolescentes que son un tanto rebeldes, un tanto renuentes, que a lo mejor nos andamos ahí como enojando con ellos, discutiendo, pero al final tiene que sí seguir las reglas internas, porque de lo contrario vamos otra vez, se pierde esta autoridad y entonces ahora el que domina y el que gobierna pues es el adolescente y no es el papá y no es la mamá. Pero bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos a su programa Ser Humano. En un momento continuamos con Ser Humano. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Arco TV Hidalgo. Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV. Llámanos. Continuamos con más de Ser Humano. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Bueno, entonces ya estamos de regreso aquí en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza, en su programa Ser Humano. Y hoy estamos hablando de cómo comunicarme con mi hijo adolescente, pero antes estamos viendo un poco qué es la adolescencia, qué implicaciones tiene en el entorno familiar, social. Y bueno, ahorita vamos a tomar un tema ya más a nivel neurológico, biológico, orgánico, fisiológico. ¿Qué pasa en el cerebro de un adolescente? Ok, esto es muy importante, ya que como padres quizás lo desconocemos. Decíamos hace un momento, ¿no? Tenemos mucha información de los cambios a nivel fisiológicos del adolescente, tanto de la niña, el niño, pero ¿qué pasa con la cuestión emocional a nivel cognitiva, ¿no? Bueno,
va a pasar que el ser humano tenemos algo que se llama corteza prefrontal. Esta corteza se encarga precisamente de la razón, del juicio, La toma de decisiones. de la toma de decisiones, la conciencia, así es. Y cuando el adolescente precisamente está en esta transición de remodelación, yo lo he visto así como una remodelación psicológica. Es como cuando vamos a pintar una recámara y bajamos pues de los cuadros, movemos los muebles y de pronto entras y pareciera que hay un desorden total, un caos, porque precisamente estás remodelando, estás pintando para darle una nueva apariencia, una nueva versión a la habitación. Pues algo parecido pasa en los adolescentes. Por eso que en ese momento, como está en remodelación esta parte, ellos no miden las consecuencias. Hace un momento decíamos, ¿no? Están propensos, son muy vulnerables a ciertos riesgos. Ejemplo, llega el adolescente a las 10 de la noche, sin celular o apagado. Mamá dice, ¿a dónde andas? Mamá, me fui de fiesta, pero se me apagó el celular y los amigos de mi amiga me trajeron. ¿Los conoces? No. ¿Y cómo te veniste? Pues ya llegué, mamá. Y no miden, como tal, efectivamente, no ven ese riesgo al cual ellos pueden estar expuestos. Entonces aquí hay algo bien importante que también como padres podamos aprender a dialogar, que podamos primero comprender que nuestros adolescentes están pasando no solamente por cambios físicos, sino también emocionales y a nivel neuronal, a nivel cognitivo. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a dar la pauta a que nosotros podamos llevar una relación más estable con ellos. Hace un momento hablabas sobre los límites, y yo siempre he dicho, hay que educar a nuestros hijos límites con amor. ¿Qué es un límite con amor? Yo voy a poner un ejemplo de mi hijo y me voy a permitir poner a mi hijo en ejemplo. De pronto le digo a mi hijo, hijo, levanta tu plato, cuando terminamos de comer. Y ya sabemos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo usual que solemos hacer? ¿Por qué me haces ¿Por qué esa cara? Y ya empezamos, ¿no? Y esa es la pauta que va a dar a que discutamos. ¿Qué pasa cuando mi hijo me hace Yo contesto, gracias mi amor, gracias por recoger tu plato. ¿Qué le estás dando? ¿Qué información le estás dando a tu hijo? Que la próxima vez que tú le digas, recoge tu plato, ya va a omitir el porque ya recibió ese límite precisamente que tú estás marcando, pero al mismo tiempo estamos reforzando el amor que sentimos, una conducta emocional, el amor que sentimos por ellos. Entonces, esto precisamente es un límite con amor. Tenemos que saber educar. Ahora también, hay ciertas acciones que sí tenemos que quizás ser un poco más firmes, enérgicos, cuando vemos que efectivamente están corriendo un riesgo. Cuando vemos que se están involucrando en situaciones donde ya están en peligro. Ahí sí tenemos que ser más firmes, más rígidas, porque muchas veces podemos caer en estos límites psicológicos, que quizás porque olvidó el suéter, o perdió la chamarra, o dejó, algo tan sencillo, ¿no? Y luego el grito, el insulto, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Que nuestro adolescente, si en su momento quería llegar a precisamente abrirse con nosotros, vamos a cerrar ese canal de comunicación. Empezamos a Censurar. Y aquí viene esta parte nuevamente, ¿no? Mi hijo nunca va a ser mi amigo. ¿Cuándo va a llegar a ser mi amigo? Hace poco el vehículo local y esta psicóloga decía algo muy cierto. ¿Cuándo va a ser mi hijo mi amigo? El día que él sea papá. El día que él pueda comprender y pueda ver la postura que yo estoy viendo, en ese momento quizás podamos ser amigos. Pero en este momento somos sus padres, porque si no entonces se empieza a perder esa autoridad. Y cuando nosotros queramos poner un límite, ya no se va a poder. Claro. Sí, y digo, es súper interesante lo que comentas, porque a veces, en serio, yo lo veo en terapia, lo veo con los hijos de amigas, conocidos, etcétera,
vuelvo otra vez, ¿no? A este miedo que le tiene, es que somos otra vez, ¿no? Como los dos extremos, o le tenemos mucho miedo a los papás, bueno, los adolescentes le tienen mucho miedo a los papás, o tienen una vida demasiado permisiva. Entonces, ¿qué sería como muy pertinente? Yo creo justamente lo que nos comentas tú, Erika, el educar con amor. Yo siempre soy así como, ay, el amor. Sí, el amor lleva límites, porque mucha gente piensa que el amor es darlo todo y permitirlo todo. No, no es cierto. El amor es hacer un buen manejo de límites, así justamente como el ejemplo que nos acaba de decir la psicóloga. ¿Qué pasa con nosotros como autoridades, no? De pronto nos chocan los ojos, nos tuercen la boca, nos contestan mal. ¿Y qué pasa con nosotros como adultos? Nos bajamos al nivel y empezamos a tener, y nos enganchamos, y a mí no me hagas esto, y empezamos a tener una discusión absurda, porque si volvemos a este tema de la corteza prefrontal, donde el adolescente ni siquiera se da cuenta, porque tampoco lo hace a propósito, decir, ay, la voy a fastidiar para que ya me fastidie, es este tema donde nosotros tendríamos que ser más sabios, y dejarlo, ay, muy bien, muy gracias, muchas gracias, qué lindo eres, o acciones de amor. ¿Qué estoy haciendo? Yo en ese momento ya no estoy reforzando una conducta negativa. Así es. Y en ese momento ya no cae en la rebeldía y lo desarmo, porque dice, ya no se enojó. Ajá. Ahora, ¿qué voy a hacer para hacerle enojar? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Ajá. Entonces, ¿cómo voy en contra de? Claro, claro, porque finalmente también hay que tener en consideración que cuando algo no les gusta, lo van a querer externar a como dé lugar, Y entonces aquí yo siempre digo, el que se enoja pierde, y es real. Entonces, si nosotros como adultos no sabemos tomar nuestro lugar y nos enganchamos de inmediato a la primera provocación, pues tampoco. A lo mejor podré decirle, me gusta que hagas las cosas de buena gana, me gusta que seas tan ordenado, me gusta, y entonces irlo reforzando en comportamientos positivos, y también irle fomentando como este tema de la reflexión. Ajá. Si sabemos que ahorita andan como medios perdidos, ¿no? Y de pronto yo le pongo un freno y le digo, a ver, mi amor, mira, si tú haces esto, va a pasar aquello, y yo le voy delegando responsabilidad. A mí algo que me enseñó mi madre es que me decía, yo por ejemplo llegaba, no sé, a los 17 años, ¿no? 16 años, no lo sé en mis tiempos. Mamá, ¿me dejas ir a acampar con mis amigos? Mamá, ¿me dejas ir a una fiesta? Mamá, ¿me dejas ir aquí? Mamá, ¿me dejas ir allá? Y mi mamá, sí, la única vez que se sentó a hablar conmigo, me dijo, a ver, tú puedes ir a donde tú quieras, yo te voy a dar los permisos que tú requieras, yo voy a confiar en ti, pero a partir de este momento tú eres responsable de ti misma. Si algo te sucede, si te embarazas, si caes en drogas, si te emborrachas, si te pasa algo, si te desaparecen, bueno, me dijo todos los peligros de la vida. Es tu deber y tu responsabilidad. Yo no tengo nada que ver en eso. Ya te di los valores, ya te di esto, ya te di aquello, ahora tú eliges. Cuando mi mamá tomó esa decisión conmigo, pues a mí me cayó así como un balde de agua fría, porque dije, no, por favor. Te asusta, ¿no? Claro, yo dije, ¿y ahora qué onda? Entonces ya a partir de ahí, yo me empiezo a andar, de verdad, con mucho cuidado en la vida. Entonces, sí me iba a acampar, mi mamá a lo mejor me iba a dejar, me iba a recoger, pero en el trance de la fiesta, del campamento, del desayuno, de la comida, donde quiera que yo fuera, estaba aquí la voz de mi mamá. Y yo decía, no, porque mi mamá me lo dijo así, yo no te voy a ayudar. O sea, si tú cometes un error, tú a ver cómo lo resuelves, yo no. Y entonces pues yo tenía ese temor, porque yo sí le creía a mi mamá y dije, si yo fallo en algo, el problema que me voy a meter y cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué está pasando actualmente? Los papás queremos resolverle la vida a los hijos, ¿no? Y entonces comete un error y ahí vamos a defenderlo, y cosas indefendibles, ¿no? Que yo luego les digo, a ver, si tu hijo cometió un error y lo están regañando en la escuela, posiblemente por eso, pues escucha lo que sucedió, y si tu hijo cometió el error, pues tú también tendrías que poner ahí un límite y decir, a ver, eso estuvo mal por esto y esto, la sanción va a ser aquella, ¿no? Pero hoy en día veo incluso papás que se enojan con los maestros porque regañaron a sus hijos, porque reprobaron, por etcétera, ¿no? Y digo, lo hemos visto también a nivel universitario. Así es. Cómo llegan los papás de los chicos universitarios a reclamar algo que es indefendible.
Entonces yo creo que sí sería muy bueno también el poder delegar esta responsabilidad en el hijo. ¿Te crees muy grande? Demuéstramelo. Ordena tu cuarto, limpia tu ropa, responsabilízate en la escuela, sin entrar en conflicto, porque a veces los gritos, Así es. la histeria, la neurosis, el mal humor, el enojo, todo esto es algo que va poniendo así al adolescente, y lo peor es que va viendo como estos puntos débiles en nosotros, ¿no? Como nuestro talón de Aquiles. Así es. Y ya sabe por dónde, ¿no? Entonces, como padres, yo insisto, tenemos que ser mucho más inteligentes y aterrizarlos en esto de, pues es tu problema. Ajá. Yo una vez incluso me llevé a mi hija en pijama a la escuela porque dije, yo a tal hora me voy y si no estás, ni modo, te quedas. Estés como estés, te subo al carro y nos vamos. La llevé en pijama, la vergüenza de su vida. Entonces, también hay que cumplir lo que decimos, ¿no? Hay que como quitarnos, miren, en la medida en la que yo me monte en mi nivel de autoridad, de yo soy la autoridad aquí, y aquí se hace lo que yo digo, porque yo soy la que trabaja, yo soy la que paga los gastos, y tú dependes de mí, en ese momento el chico o la chica se tienen que alinear, ¿ok? Pero tenemos que ser muy inteligentes para no hacerlo en la rebeldía o en el enojo, ¿no? Que lo hagan lo más fluido posible, ¿no? Así es. Y yo creo que también aquí cabe mencionar que el adolescente precisamente va a buscar, decíamos hace un momento, ¿no? Ir en contra. Si yo le digo es blanco, te va a decir es negro. Pero si yo le digo es negro, te va a decir es blanco. Si yo traigo un tatuaje, no va a querer tatuajes. Pero si no traigo tatuajes, va a querer un tatuaje. Porque decíamos hace un momento, va a ir en contra va a querer romper esos esquemas, esos patrones que traía desde pequeñito. Esos patrones que lo hacían que se identificaran con nosotros, ¿no? Llega este momento en donde llegan a la adolescencia y entonces ahí es donde nosotros, otra forma de poner límites, voy a poner otro ejemplo por aquí, de pronto que llega el adolescente, se enoja y se encierra en su recámara, ¿no? Pues, ¿qué crees? Puertas afuera. Yo lo llegué a hacer. Así es. Yo lo llegué a hacer. Con mi hijo yo lo llegué a hacer. Llegó, cerró la puerta y dije, sí, cierras tu puerta. ¿Qué crees? No es tu recámara. Y como no es tu recámara, quitamos puerta. Así es. Ya que quitamos puerta, ahora sí, no hay privacidad. No te puedes, es más, ese teléfono que tú traes es un teléfono que yo te compré. No tiene por qué tener un password. Porque claro, es un teléfono, es un móvil que yo adquirí. Y todavía no tienes esa responsabilidad para poder tener una contraseña. La contraseña es porque estás manejando información privada. Tu privacidad en este momento no puede depender totalmente de ti. Porque todavía no tienes esa, decíamos, ¿no? Esa capacidad desarrollada. Porque a mí me cuenta, esto acaba, o sea, esto, papás, es temporal. Sí. O sea, esto va a terminar. Va a pasar, esto va a pasar. La buena noticia es que va a pasar, ¿no? Se va a acabar. Me decía una paciente, ¿no? En terapia, psicóloga, es que de verdad no sé qué hacer con mi hijo, estoy desesperada. Yo le decía, tranquila, esta es una etapa, esto va a pasar, ¿no? Esto no va a terminar. No, y digo, hasta uno mismo, ¿no? Sí, yo claro. digo esto, y de verdad que tengo 2 hijas adolescentes y nada más respiro y digo, esto va a pasar, esto es momentáneo, no va a ser para toda la vida. Y es la buena noticia y es alentador. Y digo, hay que tener muchísima paciencia justamente para no engancharse de estos temas, porque perdemos, de verdad que los papás salimos perdiendo cuando nos enganchamos. Y sí, lo que dices de la puerta, yo he tenido pacientes que la recomendación es que llegue y se encierra y ya no me hable durante todo el día o toda la noche. No sale. Bueno, pues entonces ve, quita la puerta. Y de verdad que quitan la puerta y entonces ese es un límite más, ¿no? Es volver a mostrar tu autoridad. Y yo creo que lo más peligroso en todo esto es cuando el papá le tiene miedo al hijo. Yo creo que eso no tendría que ser, porque sin darnos cuenta vamos haciendo al hijo cada vez más poderoso, sin darnos cuenta lo vamos haciendo más violento, más agresivo, más hostil, y él se empieza a dar cuenta del poder que está ganando y de la hostilidad que empieza a manejar también en todo el entorno familiar, porque déjenme decirles que también estos adolescentes logran, uno de sus cometidos también es
alterar la dinámica familiar, ¿no? Es así como un caos total. Entonces, si nosotros como autoridades no tomamos esta batuta de decir, a ver, aquí yo soy el que toma las decisiones, las va a tomar el adolescente y todo se va a ir para abajo. Ahora, hablando nuevamente de la comunicación, no es esta pauta de decir, es mi amigo, porque digo, hay que estar conscientes de que no somos amigos. Por ejemplo, le podemos contar todas nuestras mejores amigas, a nuestras amigas, y se van a dar cuenta ustedes que en la etapa adulta no es lo mismo que vas a le cuentes a tu mamá, ¿verdad? Claro. Son cosas diferentes, ¿no? Entonces, por más que se quiera, no se va a lograr. Yo siempre les digo que hay que hacer uso de la comunicación asertiva. Así es. Hay que recordar también a todos los que nos están viendo que todos fuimos adolescentes. Hay que recordar cómo vivimos esa etapa, qué tantas canas verdes le hicimos sacar a nuestros papás, qué tan obedientes fuimos. O sea, hay que retomar que nosotros también pasamos por esa etapa y cómo nos hubiera gustado que fuera. Ahora, también hay que alinearlo a los tiempos actuales, ¿no? Porque son completamente distintos como era antes, como es ahora. Pero sí, si yo recuerdo que fui una adolescente y que también estaba bien alterada de todo y quería gobernar todo y quería rebelarme por todo, tenía mis estados emocionales sumamente disparados, voy a generar mucho más empatía a mi adolescente. Y entonces, lejos de mirarlo con la culpa, lo voy a mirar con la responsabilidad, con el amor y con los límites. Así es. Claro que sí, y yo creo que también aquí cabe mencionar precisamente que cuando el adolescente precisamente está en esta situación en donde puede llegar a sentirse, como tú lo decías, ¿no? Confundido entre si estoy haciendo, si sigo o no sigo, entre si rompo con ese esquema o no lo rompo cuando me enfrento a cierta situación. Sí, pues es que también yo creo que hay que dejarlos ser, porque ellos también a partir de estas experiencias van adquiriendo sus propias decisiones, ¿no? Es decir, ya hice esto y no me funcionó tan bien, ¿no? Por ejemplo, hace poco mi hija me dice, es que una niña me molesta y una niña me molesta, y yo dije, es que voy a ir a hablar, no, tú no te metas, yo lo resuelvo y no sé qué, ¿no? Entonces a mí la verdad a mi interior me daba risa. Dije, bueno, ¿lo quieres arreglar tú? Sí, que yo puedo. Un día tuve un enfrentamiento con esta niña y chalala, y después viene y me dice, ay mamá, mejor si hubiera sido tú hablar, ¿no? Entonces es un tanto, miren, nosotros como adultos podemos ya con nuestras experiencias podemos medir muy bien las situaciones, ¿no? Van a haber situaciones en las que definitivamente no podemos dejar que lo hagan. Por ejemplo, si viene y me dice, es que me invitaron droga y la quiero probar, yo no le voy a decir, ay, ándale, días. Claro. Evidentemente yo sé que es una situación de riesgo donde no lo voy a dejar caer de ninguna manera y voy a estar ahí. Pero van a haber otras situaciones donde a lo mejor la voy a poder soltar un poquito y decirle, ¿en serio? Ándale, ve y hazlo, experiméntalo. Y si no te funciona, vuelve a mí y yo te ayudo, ¿no? Van a haber momentos así, pero insisto, los adultos somos nosotros, los expertos somos nosotros, y los que tienen que marcar esta pauta entre lo que te permito y no te permito, somos nosotros, definitivamente. Claro, claro. Y acabas de decir también algo muy importante. Muchas veces nosotros como padres los limitamos, ¿no? El decir, no, es que si efectivamente ahorita volvemos, ¿no? Si ya analizamos que tu corteza prefrontal ahorita en este momento está en un proceso en el cual está renovándose, está reestructurándose y queremos justificar. Pero no, ahí es cuando nosotros debemos precisamente poner esa parte y decir, si te suelto, enfréntalo, prueba lo que es enfrentar. Porque te vas a dar cuenta que eso que tú que veías tan fácil, no lo es. Y ahí es donde vamos a adquirir un aprendizaje. Y entonces, para ir cerrando esta charla tan padre del día de hoy, yo podría decir, psicóloga, que una forma para poder, vamos a llamarle, discutir, para poder tener menos conflictos con nuestros adolescentes, son los acuerdos. Tú lo decías hace un momento, ¿no? Bueno, a mí mi mamá me decía esto. Quizás yo a mi hijo lo que trato de hacer es llegar a un acuerdo. Mamá, ¿me das permiso? Voy a ir a una fiesta
y voy a llegar a las 10 de la noche. Te doy el permiso, pero llegas a las 7 y te llevo yo. O sea, ¿por qué? Porque esto nos va a permitir que ellos puedan seguir sintiendo esa protección de nosotros, pero asimismo también puedan seguir con esta autoridad. Sí, es hasta cierto punto como toma en cuenta tu postura, tu opinión, tu deseo, lo que tú quieres, pero también vas a un tanto terminar haciendo lo que yo quiero. O sea, es también como un juego, ¿no? Así decir, sí, mi amor, sí, claro que sí tienes el permiso, pero va a ser así y así, así. No, que entonces tenemos que hacer una negociación con ellos sin llegar al conflicto. Así es. Y a esto le vamos a llamar asertividad. Ajá. Recuerden, yo creo que ya para ir finalizando, parte de la comunicación con el adolescente, en primer lugar, pues yo creo que están los lineamientos con amor. Siempre tiene que haber mucho amor de por medio. El manejo de la autoridad, como padres, como tutores de los adolescentes, nosotros no nos podemos bajar, recuérdenlo. La asertividad a la hora de pedir las cosas, qué es lo que quiero. Yo ya tengo que ir como 5 pasos adelantado de él, ¿no? Me va a pedir un permiso, seguramente me va a pedir esto, pero yo quiero aquello. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para conseguirlo? Finalmente yo como adulto, como papá o como mamá, sé que me tengo que salir con la mía. Ajá. Pero tengo que hacer como hay unos adornos para que él no se dé cuenta y no lo tome así como con la rebeldía y diga, ay, qué buena onda es mi mamá, me dejó ir. Ajá. Que incluso se sientan contentos porque ellos creen que ganaron cuando la que al final puso sus condiciones fui yo, sin que él se diera cuenta. Así es. Este es un manejo que se tiene que hacer con eso, es como una trampa, ¿no? Que les ponemos y no se dan cuenta y funciona súper bien porque no nos los tiramos de enemigos y se van contentos y regresan contentos y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, ya para finalizar, psicóloga, ¿qué recomendaciones podrías dar a los papás que hoy nos están escuchando a pesar o a partir de las que yo ya leí? Bueno, la primera recomendación es tenemos que estar muy pendientes de nuestros hijos. O sea, que decíamos al inicio, si tengo hijos de la hora, tengo que ser un papá de la hora. Claro. Tengo que estar muy pendiente. Recuerden, solamente cuando tú recoges a tu hijo de la escuela, solo tenemos 15 minutos para poder identificar y ver su rostro, realmente cómo estuvo su día, qué le pasó en su día y si está en una situación del cual pueda poner hasta en riesgo su vida. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta, tenemos que poner límites con amor, pero también debemos de no perder esa autoridad frente a ellos y poder llegar precisamente, como decíamos, a estos acuerdos. Así es. Bueno, pues espero que hayan disfrutado este programa, que hayan tomado nota de lo más importante y bueno, pues te agradezco mucho, psicóloga, que hayas estado aquí una vez más en su programa Ser Humano y bueno, nos vemos próximamente con más contenido aquí en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Chao. Arco TV Hidalgo presentó su programa Ser Humano. El despertar la conciencia de las personas para hacerse responsables y creadores de sus propias vidas. Ser Humano. Hasta la próxima. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos.